Buenas noches, no, doctor Felipe, todavía no iniciamos. Ya vamos a iniciar a las 7:30 en punto. Bueno, les recordamos que cuando la sala esté con el cupo completo, pueden unirse a través de YouTube. Ya enviaremos el link en su momento. Bueno, muy buenas noches. Les damos la bienvenida. Gracias por su puntualidad, como siempre, todos los jueves en las capacitaciones programadas. En la noche de hoy estamos con la doctora Nancy Narváez. Bienvenida, doctora. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vale, entonces estamos listos para comenzar. Lo que les decía, si la sala está ya con cupo completo, que ya en casi unos participantes ya va a cumplir con el cupo, pueden ingresar a través del link de YouTube que ya les vamos a compartir. Bienvenida, doctora Nancy, y cuando usted guste. Bueno, entonces arranquemos. ¿Me confirman si tenemos pantalla completa ahí? Sí, señora, todo está en orden.
Bueno, entonces muy buenas noches a todos. Mi nombre es Nancy Elizabeth Narváez. Yo soy médica ginecóloga de la Universidad de Caldas y trabajo con la clínica Nuestra Señora de Fátima. Y el día de hoy pues tengo el gusto de compartirles un tema que a menudo lo revisamos o no siempre lo miramos en nuestras pacientes en los servicios de urgencias y que vale la pena encontrar unos puntos como de acuerdo sobre lo que se realiza y sobre lo que no se realiza en cuanto a la amenaza de parto pretérmino. Vamos a arrancar entonces con un caso clínico. Es una paciente residente en Taminango quien acude a su centro de atención local, 29 años, grupo sanguíneo A positivo, con una edad gestacional de 31 semanas más 2 días por ecografía de primer trimestre. Refiere al médico en su sitio de atención que presenta dolor tipo contracción, se presenta hace aproximadamente 4 horas, sin pérdidas vaginales, pero sí presencia de flujo vaginal fétido no pruriginoso desde hace 20 días atrás. En cuanto a los antecedentes, es una paciente sin antecedentes médicos de importancia ni quirúrgicos con 2 controles prenatales previos. Al examen físico, el doctor encuentra signos vitales dentro de parámetros normales, una altura uterina acorde para la edad gestacional que tiene, una fetocardia normal y a la revisión a nivel abdominal encuentra dinámica uterina representada por 2 contracciones en 10 minutos con una intensidad de 2 cruces, duración de Doctora, 40 qué pena minutos. interrumpirla, no están pasando las diapositivas. Regáleme un segundito. Ahí ya, ahí estamos en caso clínico. En caso clínico. A ver. ¿Si avanzan las diapositivas? Eh, por favor, continúe Ok, pasándolas y ya le digo. está bien. Y bueno, refiriendo además al examen físico, se encuentra un orificio cervical externo permeable, un orificio cervical interno cerrado, no hay amniorrea, no hay salida de líquido amniótico a través de la vía vaginal, no hay sangrado, sí hay presencia de flujo blanquecino abundante adherido a mucosas. Entonces empezamos a desarrollar el caso clínico y pues empezamos a preguntarnos cuál podría ser el diagnóstico por el cual está cursando la paciente. ¿Será bien una amenaza de parto pretérmino? ¿Serán bien las contracciones preliminares o contracciones de Braxton Hicks? ¿Será un trabajo de parto pretérmino o definitivamente será, no sabemos en qué contexto nos estamos desarrollando? Entonces, para saber cuál es el reporte, cuál es el diagnóstico al cual llegaremos con este cuadro clínico, pues entonces vamos a hablar un poco acerca de lo que es la amenaza de parto pretérmino y el trabajo de parto pretérmino. Entonces, el parto pretérmino relacionado pues como un desenlace en donde se presenta un parto por debajo de las 37 semanas, en donde inherentemente se llega al fenómeno de prematurez, termina siendo una de las patologías perinatales más comunes, costosas y catastróficas que suceden dentro de los programas de salud, debido a que esta situación está relacionada con altos índices de morbilidad, entre mayor sea la prematurez a la cual nos estemos refiriendo. Esta entidad está relacionada aproximadamente entre el 10 al 15% de todos los nacimientos y la prematurez está relacionada también con el 50% de la mortalidad neonatal y hasta el 70% de las secuelas neurológicas que puedan suceder a nivel fetal. Es importante reconocer, antes de hablar del manejo y como de los abordajes que vamos a hacer con este tipo de pacientes, recordar que hay que hacer una estimación adecuada de las edades gestacionales para poder también clasificar al embarazo pretérmino, porque el embarazo pretérmino puede tener diferentes desenlaces con relación a la edad gestacional con la cual nos estamos refiriendo. Y eso lo vamos a clasificar de acuerdo con las semanas gestacionales. Los prematuros los podemos clasificar, por ejemplo, con prematuros tardíos, que son los que se encuentran más cerca de las 37 semanas, desde las 34 hasta las 36,6 específicamente. Esos prematuros son los que tienen, aunque no es mínimo el riesgo, pero sí el riesgo es menor con respecto a otro tipo de prematuros, con respecto a Doctora todos los Nancy, qué pena desenlaces. con usted, no están corriendo las diapositivas, nos quedamos en caso clínico. Ok, Ya, ahorita yo creo vamos que en... lo dejo entonces ahí para que lo miremos entonces mejor. ¿Listo? Perfecto. Ok, entonces realizamos la cuantificación de estas edades gestacionales para poder identificar. También tenemos el prematuro moderado, que es el que va entre las 32 semanas y las 33,6, perdón, en donde esta edad gestacional es de importancia para establecer una serie de intervenciones que son de gran beneficio para el embarazo y especialmente para los desenlaces perinatales.
los prematuros o el muy prematuro, el que está entre las 28 semanas y las 31,6, en donde también es importante destacar la necesidad de realizar la neuroprotección fetal para disminuir los índices de parálisis cerebral, que es también una de las relaciones adversas que se presentan con los prematuros que tienen unas edades gestacionales muy tempranas, y el prematuro extremo, que es el que se encuentra por debajo de las 28 semanas. Ese prematuro es el que tiene mayor riesgo de complicaciones tanto a temprano plazo como a largo plazo, y que también dentro de este grupo de pacientes también tenemos que identificar aquellos que los vamos a considerar como viables o no viables. Recordemos que cuando yo hablo de una amenaza de parto pretérmino, es un cuadro que sucede a partir de las 20 semanas, pero no desde las 20 semanas ya un embarazo se considera viable. La viabilidad en muchos sitios de atención se define de acuerdo con los niveles en cuanto yo puedo ofrecerle a ese bebé para que a pesar de su prematurez pueda tener un desenlace relativamente aceptable. En algunos sitios la viabilidad se mide a partir de las 24 semanas, en donde se considera que hay la mayor probabilidad de que pueda haber una sobrevida, al menos esperable en las primeras semanas. Por debajo de las 24 semanas se consideran embarazos no viables y en los cuales pues la prematurez extrema llevaría pues a alteraciones tan graves que no permiten pues la sobrevida en la vida extrauterina. Para ya hablar sobre amenaza de parto pretérmino versus trabajo de parto pretérmino, entonces vamos a hacer una definición de cada una de estas entidades. Cuando yo hablo de amenaza de parto pretérmino, me refiero a la aparición de contracciones uterinas propias del trabajo de parto en pacientes con membranas íntegras que están entre las 20 y las 37 semanas de embarazo. Pero esas contracciones no solamente se relacionan con el hecho de tener dolor, sino de la aparición y la palpación de esas contracciones uterinas, las cuales pueden tener varias características, entre esos, por ejemplo, que pueden ser irregulares, de duraciones variables, pero que siempre están presentes en el cuadro clínico. Lo que sí en la amenaza de parto pretérmino no se presentan cambios cervicales, o bien esos cambios cervicales son mínimos, es decir, un borramiento, es decir, cuando yo me refiero a borramiento es al acortamiento que tiene el cuello del útero, que pueda ser menos del 50%, y una dilatación que no llegue más allá de los 3 centímetros. Es decir, que la pregunta más importante para desarrollar o como para tener en cuenta es si toda paciente gestante que tiene dolor en la panza es una amenaza de parto pretérmino, y la respuesta es no. Para yo hablar de amenaza de parto pretérmino, tengo que tener una paciente con dinámica uterina, y esa dinámica uterina son las contracciones visibles, palpables o documentables a través de un monitoreo fetal. Cuando yo hablo de trabajo de parto pretérmino, es decir, ya cuando esa paciente ha avanzado, me refiero a esa misma definición en cuanto a contracciones uterinas en un espacio de tiempo entre las 20 y las 37 semanas, pero es en pacientes en las cuales yo ya veo cambios cervicales efectivos. Esos cambios cervicales están representados por un borramiento mayor al 50% y dilatación que va de 3 a más centímetros de dilatación, y por lo general las contracciones de la paciente que esté en curso ya con un trabajo de parto pretérmino, por lo general ya son unas contracciones que son regulares, que son de frecuencias cada vez más altas y con intensidad mayor. Si hago un cuadro comparativo entre lo que es una amenaza de parto pretérmino y un trabajo de parto, pues la amenaza termina siendo pues una entidad que termina siendo como pronóstica, es decir, que puede ser que sean pacientes que puedan tener desenlaces adversos, que puedan llegar a un trabajo de parto, pero que también puede ser una paciente que simplemente curse con dinámica uterina, que se resuelva o se autorresuelva y que pueda cursar, pueda llegar hasta un embarazo a término. La amenaza de parto por lo general tiene mínimos cambios cervicales, el trabajo, en cambio, sí hay unos cambios cervicales evidentes y que ya hacen irreversible ya el hecho de que se presente un parto prematuro. La amenaza por lo general no requiere mayor tratamiento farmacológico, mientras que el trabajo de parto pretérmino siempre va a necesitar el manejo con topolíticos en la medida de lo posible para alcanzar unos objetivos de los cuales hablaremos más adelante. La amenaza de parto pretérmino puede tener un contexto intrahospitalario en el primer momento en que se hace la identificación, pero el seguimiento netamente será ambulatorio, y el trabajo de parto pretérmino pues siempre tendrá que tener manejo intrahospitalario porque estamos hablando de una paciente que en el curso del tiempo va a tener un parto prematuro, así que deberá tener todas las garantías para poder tener ese parto de manera segura.
Es entonces así como es difícil a veces identificar a algunas mujeres que presentan una amenaza de parto pretérmino y quienes efectivamente van a tener un prematuro, porque resulta que el 30% de las pacientes que presentan algún tipo de amenaza de parto resuelven espontáneamente y llegan al final de su embarazo sin ninguna complicación. Es más, hay hasta el 50% de pacientes que teniendo una amenaza de parto pretérmino, recibiendo todas las ayudas de medicamentos, llegan en realidad al término. Entonces, es en realidad la amenaza de parto, hay que definir muy bien a quiénes se les hace intervenciones y a quién no se necesita intervenciones. ¿Y por qué es importante aclarar esto? Porque la amenaza de parto pretérmino se ha convertido en una carga para los servicios de salud. Hemos visto como cada vez más remisiones y más admisiones de pacientes que por cualquier tipo de dolor pélvico puede ser clasificada como una amenaza de parto pretérmino y a ellas llevadas algunas intervenciones que hasta la actualidad todavía estamos en estudios para revisar cuáles son las implicaciones que tienen a largo plazo, especialmente el uso de los corticosteroides, los cuales deben ser reservados para los casos en quienes realmente estemos seguros de que van a tener un desenlace de prematurez. Entre los factores de riesgo para una amenaza de parto pretérmino y un parto como tal prematuro es el antecedente de prematurez. Ese es el dato más importante que tenemos que tener en la historia clínica, porque resulta que una paciente que ya ha tenido un parto prematuro, su riesgo de que en un nuevo embarazo el parto nuevamente sea prematuro es muy alto. Si una paciente ha tenido, por ejemplo, un parto antes de las 37 semanas, el estimado de riesgo es 2.5 veces mayor con respecto a una paciente que no ha tenido un parto prematuro. Y si ese parto prematuro ha sido por debajo de las 28 semanas, este embarazo tiene un riesgo de 10.6 veces más. Eso quiere decir que casi que se quintuplica el riesgo de tener un parto prematuro si ya tengo un parto previamente prematuro por debajo de las 28 semanas. Existen otros factores de riesgo que también son importantes reconocerlos. Ahí está el listado de todos los que se manejan actualmente, siendo uno importante de referir los cuadros infecciosos que se puedan presentar desde primero, segundo, tercer trimestre y los cuales pues también están relacionados con el fenómeno del inicio de contracciones uterinas. Asimismo pues están relacionados otro listado de situaciones relacionadas tanto con el aspecto materno, con hábitos y conductas de la madre y también causas inherentes de tipo uterina. La fisiopatología de la enfermedad, tanto del trabajo de parto pretérmino como de la amenaza, está relacionado con alteraciones infecciosas, cuadros, alteraciones vasculares, hormonales, de algunos factores de sobredistensión uterina y hasta de enfermedad cervical. Sin embargo, las infecciones son uno de los cuadros más importantes para tener en cuenta y sin ánimo de extenderme mucho como en el tema, tener en cuenta que los aspectos infecciosos son importantes tenerlos muy presentes porque resulta que una de las situaciones que pueden llevar y desencadenar contracciones y dilatación es la infección intraamniótica, lo que nosotros conocemos como coriamionitis. Eso es un proceso infeccioso que se da por ascendente, porque puede ser por una infección localizada a nivel del tracto genital inferior y que asciende a través del cuello uterino hacia la cavidad intrauterina. Puede ser también una llegada de componente infeccioso a través de la hematológico, desde la parte linfática o bien por contigüidad por las trompas uterinas o también pues en casos de iatrogenia cuando hay intervenciones intraamnióticas y lo que se presenta es una serie de activaciones de una cadena de activaciones inflamatorias que lo que van a hacer es producir prostaglandinas, esas prostaglandinas activar todo el músculo liso uterino, generar contracciones y a nivel del cuello uterino generan pues el fenómeno de dilatación y de acortamiento cervical. Entonces, importante tenerlo en cuenta. Dentro del diagnóstico de la paciente, entonces vamos a hacer unos pasos fundamentales con los cuales yo tengo que empezar a hacer el diagnóstico de la misma, que es tratar de identificar quién corresponde o no a una amenaza de parto pretérmino. El punto número uno, y quizás aunque suene muy básico, siempre será la determinación de la edad gestacional, la cual idealmente quisiéramos contar con una ecografía de primer trimestre y más ideal que fuera la ecografía de tamizaje genético que se realiza entre la semana 11 y la semana 13.6, que nos permite a través de la medición cráneo-caudal de una medición única poder tener la edad gestacional más aproximada y más exacta que podríamos tener durante el embarazo. Si yo no tengo una ecografía de primer trimestre, al menos que sea una
una de segundo, y si no es una de segundo, pues aunque sea que tuviera una ecografía de tercer trimestre, teniendo en cuenta que entre más tardías sean las ecografías, pues la edad gestacional va a tener unas variaciones más grandes. ¿Y por qué es importante determinar esa edad gestacional? Pues porque a partir de esa edad gestacional yo voy a clasificar qué tanta prematurez estoy hablando, si estoy hablando de una prematurez de un extremo, de un prematuro tardío, y cada una de esas delimitaciones en cuanto a la edad gestacional, pues ya me hablan de una vez del pronóstico que tiene ese embarazo. El paso número 2 será entonces identificar si esa paciente realmente tiene una APP. Y eso lo vamos a saber a través de un buen examen físico. La paciente por lo general se va a quejar por dolor, por el típico dolor relacionado con contracción, que es un dolor que se irradia desde la parte lumbar y se dirige hacia la parte pélvica, que pone todo el abdomen tenso. Ellas lo describen como si se pusiera duro como una pelota. Presentan una presión hacia la parte de la pelvis, pero más allá de la referencia de la paciente, siempre será importante la palpación uterina, la palpación abdominal, en donde lo que se hace es a través del examinador identificar si hay o no dinámica uterina. Y tercero, el paso fundamental, pues evaluar a través de un tacto vaginal o pudiera ser también a través de una especuloscopia. ¿Cómo son los cambios cervicales? Si ese cuello tiene o no acortamiento, si tiene o no dilatación, y a partir de eso establecer si la paciente no tiene cambios cervicales, pues pudiera ser una paciente en una amenaza de parto pretérmino, o si ya los cambios cervicales son por encima de los 50% de borramiento y los 3 centímetros de dilatación, si efectivamente es, entonces un trabajo de parto prematuro. En cuanto al caso clínico, entonces, que acabamos de anunciar, que pues todavía estamos en nuestro sitio de atención primaria, la paciente presenta 2 contracciones en 10 minutos con una intensidad de 2 cruces, duración de 40 segundos y un tacto vaginal con un cuello que prácticamente pues no tiene mayores cambios y por lo tanto se considera una paciente con una amenaza de parto pretérmino. ¿Cuáles son los paraclínicos que se pueden solicitar en las pacientes que ya le he clasificado como una amenaza de parto pretérmino? Entonces, comenzamos desde lo más básico, si ya consideramos que son pacientes que van a tener un aspecto infeccioso de importancia, un cuadro que tenemos que hacerle estudio, pues vamos a solicitar lo básico dentro del contexto de infecciones, entre esos pues un cuadro hemático para revisar si hay reacción leucocitaria, una PCR, un uranálisis para saber si esa infección es producto de un cuadro infeccioso urinario, frotis de flujo vaginal y la monitoría fetal que cuentan en la mayoría de los sitios de atención primaria. Ya cuando nos vamos a un sitio de atención más avanzado, pues ya tenemos que solicitar algunos estudios adicionales, entre esos muy importante la ecografía obstétrica y perfil biofísico, si el perfil, sobre todo si nos encontramos por encima de las 28 semanas, y la ecografía transvaginal, que la denominamos cervicometría, que es para la medición del cuello uterino, que explicaré más adelante. En algunos sitios de atención, pues que tienen grandes facultades para hacer algunos estudios un poco más avanzados, tenemos, por ejemplo, los biomarcadores, entre esos el más importante, la fibronectina, que es un biomarcador que se utiliza para saber las pacientes que tienen o no mayor probabilidad de un trabajo de parto pretérmino. En nuestros ambientes hospitalarios de nuestra ciudad, pues no contamos con estos biomarcadores, pero es importante que los conozcamos, especialmente porque en este tipo de charlas también está todo el personal en formación, que también es importante que sepamos que eso existe. En cuanto al cuadro clínico que les había contado, entonces en el sitio de remisión, el médico de turno le solicita un hemograma que se reporta como normal, un parcial de orina no patológico, una monitoría fetal categoría 1 sin dinámica uterina y pues en el momento ellos no cuentan con otros paraclínicos, así que inician proceso de remisión. El doctor a cargo inicia líquidos endovenosos a 60 cc hora, administran una dosis de acetaminofén de 1 gramo vía oral, administran nifedipino 30 miligramos dosis única y betametasona dosis de 12 miligramos intramuscular y comienzan todo el proceso para remisión. La paciente ingresa a la clínica Fátima ese mismo día, siendo las 22:00. Durante la valoración en urgencia se identifican un examen físico dentro de parámetros normales. Si se alcanza a percibir una actividad uterina, la categorizan como irregular, con una frecuencia cardíaca fetal de 145 latidos por minuto. Cuando el doctor le hace su tacto vaginal, identifica el cervix intermedio, blando, acortado,
con el orificio cervical externo permeable o el orificio cervical interno cerrado, sin amenorrea, sin sangrado y una estación fetal -2. Eso quiere decir que los cambios cervicales, lo reportado en el sitio de remisión, es igual con respecto a lo que ingresa a la clínica Fátima. Se le toma este monitoreo fetal, que es un monitoreo categoría 1, en donde se puede ver una variabilidad adecuada con aceleraciones, sin desaceleraciones patológicas, y en la parte inferior podemos ver cómo sí se presenta dinámica uterina, una dinámica que no es totalmente regular, pero que sí tiende a generarse de manera pues constante durante el trazado del monitoreo fetal. Entonces, el diagnóstico de ingreso de esta paciente, entonces es un embarazo de 31.2 semanas por ecografía temprana, una amenaza de parto pretérmino, una vaginistis por cándida y asignan la categorización de alto riesgo obstétrico por ser una paciente primigestante y de domicilio lejano. Ahí es donde, como miembros del equipo de salud, empezamos a preguntarnos qué más le puedo ofrecer a la paciente con respecto a lo que ya se ha hecho en primer nivel. Resulta que ya la literatura nos dice que en los casos de amenaza de parto pretérmino siempre se debe de adoptar un enfoque de manejo gradual, es decir, no hay que dejar a las pacientes simplemente con la referencia de dolor y darles egreso o no prestar atención a las diferentes manifestaciones que ellas están dando sobre su clínica actual. Dicen las guías que lo inicial y lo mejor que se puede hacer siempre con las pacientes es un periodo de observación de al menos 2 horas para poder observar si definitivamente tiene o no tiene actividad uterina. En su momento, la paciente, cuando apenas ingresó al sitio de remisión, pues efectivamente el doctor decidió dejarla en observación, decidió hacerle un ingreso hospitalario y por eso, por la persistencia de la sintomatología, pues decidió remitirla. Cuando estamos en escenarios de primer nivel, en donde pues las herramientas pueden ser un poco cortas para la valoración de estas pacientes, pues lo ideal sería la vigilancia de las contracciones y la dilatación cervical y tomar decisiones frente a la persistencia de los síntomas para definir un traslado. Pero si ya estamos en un contexto de una atención en un centro en donde contemos con mayores herramientas, como son nuestra clínica, pues tenemos que ofrecer diferentes alternativas para hacer una mayor caracterización de las pacientes. ¿Qué tipo de manejo se puede dar en las pacientes con amenaza de parto pretérmino? Y también, pues, direccionado hacia el trabajo de parto pretérmino como tal. Este se va a basar en estos 4 pilares, que son los tocolíticos, los esteroides, el sulfato de magnesio y la progesterona. Entonces, vamos a hablar primero de los tocolíticos, que son los medicamentos ampliamente conocidos como inhibidores de las contracciones uterinas. Los tocolíticos tienen como misión prolongar a corto plazo el embarazo para poder hacer varias situaciones especiales. Lo primero que está diseñado el tocolítico es para poder alcanzar a darle a ese embarazo la dosis de corticosteroide prenatales y que esos corticoides administrados tengan un espacio de una ventana medicamentosa que ayude ya al inicio de todos los beneficios para ese embarazo. En pacientes y en embarazos en los cuales está indicado el uso de la neuroprotección fetal para disminuir los rangos o la probabilidad de una parálisis cerebral, y también el uso de los tocolíticos están también relacionados con el permitir pues llevar a una paciente desde unos sitios de atención inadecuados o que no tienen los servicios suficientes para el tipo de embarazo al que se esté enfrentando y poder permitir un traslado seguro y con mayores probabilidades de intervenciones hacia el embarazo. Lo que se encarga de estos tocolíticos es entonces el cese de las contracciones, el cual pues termina siendo como el foco principal de la intervención terapéutica. Cuando se ha revisado las diferentes guías de atención, los tocolíticos han sido muy bien definidos sobre los tiempos en donde es mejor su administración. Todo medicamento que está para inhibir las contracciones uterinas, su mejor evidencia está por debajo en unas edades gestacionales entre las 26 semanas hasta las 36.4 semanas, en donde este periodo de tiempo es donde mejor o el embarazo tiene mayores probabilidades de tener beneficios con respecto al uso de todos estos medicamentos. Otras guías, por ejemplo, las guías americanas ya hablan sobre el beneficio del uso de estos medicamentos hasta en la semana 34, con el fin de alcanzar a realizar el manejo tanto de los corticoides y pues limitarlo a la paciente solamente que tenga un alto riesgo de un parto pretérmino. Las guías también europeas dicen que el tocolítico debe ser utilizado en estas pacientes hasta las 33 semanas, .6,
siempre y cuando yo tenga la certeza de que es una paciente que tiene una amenaza de parto pretérmino, pero que ya ha evidenciado si tiene unos cambios cervicales, sea dado por acortamiento cervical o sea por ya una dilatación manifiesta en el contexto de un trabajo de parto pretérmino. Ya las guías son muy claras en cuanto a decir que esta terapia tocolítica no se beneficia en las pacientes cuando no tienen ningún tipo de cambio cervical, es decir, cuando no tienen dilatación, cuando no tienen nada a nivel del cuello uterino, realmente el tocolítico no tiene mayores beneficios. Y hay que resaltar mucho de que los medicamentos para inhibir estas contracciones no son medicamentos de mantenimiento, no son para mantenerlos durante periodos largos de tiempo, simplemente tienen que usarse por el menor tiempo posible tratando de alcanzar a usar, a llegar a obtener los beneficios de los corticoides, poder trasladar la paciente o bien sea la administración del sulfato de magnesio como neuroprotector, pero no se utilizan ni para periodos largos de tiempo, ni tampoco como medicamento de rescate en la paciente que está hospitalizada y que por alguna razón vuelve a tener dinámica uterina. Es un medicamento que tiene que ser muy bien pensado y muy bien administrado para no extenderse de manera ineficaz. Hay que entender también que las pacientes que no responden al tocolítico, que no responden a la disminución de las contracciones con los medicamentos, son pacientes que uno tiene que empezar a sospechar de que tal vez la razón por la que no se está haciendo respuesta a ellos es porque tiene una infección intrauterina y por lo tanto una corioamnionitis es una contraindicación para el uso de los tocolíticos. Por lo tanto, hay que ir pensando de que tal vez si esa paciente no me está respondiendo realmente es porque tiene algo que no permite que continúe el embarazo. Dentro de los medicamentos de los tocolíticos tenemos varios tipos. Los más conocidos son los calcio antagonistas, pero también existen los bloqueadores de las prostaglandinas, los betagonistas o los bloqueadores de la oxitocina. Sin embargo, los calcio antagonistas son los que más nosotros conocemos en nuestro accionar de la clínica diaria, porque pues son los que más tenemos a disposición y son medicamentos que son muy económicos para el sistema de salud. Los bloqueadores de calcio lo que hacen es disminuir el calcio que está disponible para la célula del músculo liso para generar contracción y eso es lo que hace que se disminuyan esos niveles de calcio y con eso la relajación del músculo liso. Existen dos presentaciones de nifedipino, una de 10 miligramos y otra de 30 miligramos. La diferencia es que la de 10 miligramos es de acción inmediata, la de 30 es de acción prolongada. Siempre en todos los documentos en donde se hace el uso de nifedipino es la presentación de 10 miligramos, debido a que al ser un medicamento para acción inmediata, pues me asegura que el efecto terapéutico del mismo pues se dé en lo más rápido posible. Sin embargo, pues en el momento nosotros en Colombia tenemos desabastecimiento del nifedipino de 10 miligramos y por lo tanto hemos estado utilizando el nifedipino de 30 miligramos, como fue en el caso clínico que utilizaron en el sitio de remisión el nifedipino de 30. Sin embargo, pues su uso realmente no está demostrado dentro de la literatura, ni tampoco hay referencias de que este nifedipino de 30 miligramos sea adecuado para el manejo de una amenaza de parto pretérmino. Lo ideal siempre será el manejo con el nifedipino de 10. Este es un esquema que se utiliza en la Clínica Barcelona, que es uno de los hospitales más importantes en el mundo en cuanto a manejo de pacientes obstétricas, y pues hacen un paralelismo muy parecido de lo que utilizamos el nifedipino de 10 en los trastornos hipertensivos. Uso de 20 miligramos iniciales y después administrar 10 cada 20 minutos hasta completar una dosis de 40 miligramos en la primera hora. Y posteriormente dejarlo a 10 miligramos cada 6 horas durante el periodo de tiempo que se vaya a utilizar. La dosis máxima de nifedipino son de 120 miligramos día. Dentro de las contraindicaciones para la tocolisis, pues está, pues, por ejemplo, cuando tengo un embarazo perdido, ya tengo un óbito fetal o cuando hay algún signo de sufrimiento fetal agudo, cuando hay alguna circunstancia en la cual me habla de que ese embarazo no lo puedo mantener, como por ejemplo una preeclampsia severa, la eclampsia, la corioamnionitis, una hemorragia materna que tiene una inestabilidad hemodinámica, o las pacientes que presentan ya, por ejemplo, una ruptura de membranas, porque recordemos que si la ruptura de membranas se da por encima de las 34 semanas, ese embarazo se debe terminar y solo por debajo de las 34 semanas un manejo expectante hasta que yo tengo el manejo completo de los corticoides y también de la neuroprotección si está por debajo de las 32 semanas.
Aclaración para todos los médicos que también nos acompañan. Saber que desde hace mucho tiempo ya el sulfato de magnesio se descartó como medicamento para la autoinhibición. No es un medicamento que disminuya las contracciones y no se debe utilizar debido a que no se ha demostrado que puede tener hasta aumento en la mortalidad fetal, neonatal e infantil. Así que no se utiliza como útero inhibidor. El doctor Rosas Howitt y Graham Hill fueron los primeros que empezaron a hablar acerca de los beneficios de los corticoides dentro de las amenazas de parto pretermio, debido a que ellos empezaron a hacer una serie de estudios experimentales, primero en animales y eso después extrapolado a los seres humanos, para ver cómo los corticoides ayudaban a mejorar las expectativas de un embarazo prematuro. ¿Cómo funcionan los corticoides? Resulta que los corticoides son como unos Tiger, como unos disparadores de síntesis de ARN, que son el producto inicial para la formación de proteínas específicas. Cuando se forman estas proteínas, pues van a hacer acelerar la diferenciación celular y la maduración de las células y con eso, pues aumenta de alguna manera la maduración de ciertos aspectos a nivel prenatales. Los mejores efectos que se presentan de los corticoides es alrededor de las 24 horas después de la administración de la primera dosis de medicamento. ¿En qué intervienen específicamente los corticoides? Mejoran la supervivencia, reducen el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, disminuyen la posibilidad de la enterocolitis necrotizante, reducen también el fenómeno de hemorragia intraventricular y por eso, como no solamente se relaciona como con la parte respiratoria, porque también tiene otros aspectos importantes para disminuir morbilidad, se le ha denominado en algunos documentos como maduración fetal, ya no tanto como maduración respiratoria o maduración pulmonar, sino una maduración global, porque terminan teniendo bastantes beneficios a nivel de la administración de estos medicamentos en los embarazos prematuros. Ya hay bastante evidencia para saber entonces que estos medicamentos pues tienen una muy buena efecto después de las 24 horas en que se ha administrado la primera dosis y su efecto continúa y es persistente en dosis pues meseta hasta 7 días después de la administración del mismo. En cuanto a quién o cómo administrarle los corticoides, hay también algo de controversia. Resulta que esta es una de los comunicados que hace la Sociedad Americana en el año 2017, en donde ellos, en forma de resumen, pues de lo que dice esta diapositiva, es que a las pacientes que más se benefician para la administración de corticoides son las que se encuentran entre las 24 y las 33.6 semanas, es decir, el periodo de prematurez más importante. En ellas ya la evidencia es totalmente segura de que sí mejoran todos los aspectos que acabamos de hablar, entre las 24 y las 33.6. Por debajo de las 24 semanas, realmente hay que ser muy sutil porque hay que saber que esos bebitos por debajo de las 24 semanas muy seguramente no son viables. Ofrecer una maduración pulmonar implicaría de pronto dar falsas expectativas sobre un embarazo o una familia y por lo tanto hay que ser muy cautelosos con esa decisión. Por encima de las 34 semanas, anteriormente nosotros nunca administrábamos los corticoides, simplemente eran hasta las 34 semanas y no más. Resulta que después de la aparición de esta recomendación, dice que a las pacientes por encima de las 34 semanas hasta las 36.6, es decir, prácticamente al que está una puertica a término, se le podría administrar una dosis de corticoides, es decir, las dosis de ahora y a las 24 horas, siempre y cuando tenga un alto riesgo de tener un parto prematuro en los siguientes 7 días. Sin embargo, ahí empezó una serie de discusiones alrededor de si era o no necesario la administración de este tipo de medicamentos en unos bebés que prácticamente están a puertas de ya ser a término. Otra de las recomendaciones que decían ahí en la guía es que, por ejemplo, si una paciente ya ha recibido corticoides previamente, antes de las 34 semanas, pero por alguna razón tiene algún evento en el cual ya necesariamente va a tener ese bebé y todavía no ha llegado a las 37 semanas, se podría pensar en administrar una nueva dosis de corticoides siempre y cuando hayan pasado más de 14 días con respecto a la anterior dosis.
Todos esos cambios que se han generado por encima de las 34 semanas ha llevado a bastante como, digamos, como mucha controversia. Hay algunas sociedades científicas, sobre todo las sociedades de las áreas de pediatría, en los cuales llaman a que se sea más cauteloso en cuanto a la administración de corticoides en este tipo de pacientes, porque por encima de 34 semanas, si bien los corticoides, pues ya sabemos todo lo que hacen, también hay falta de evidencia para saber cuáles podrían ser los resultados a largo plazo de esos bebés que han sido, pues, como expuestos a este tipo de medicamentos que generan tantas alteraciones a nivel celular. Sin embargo, pues, digamos que por encima de las 34 semanas, la administración del corticoide sea muy bien pensado de acuerdo con las características de la paciente y si la inminencia de la terminación del embarazo es totalmente absoluta. ¿Cuáles son los corticoides que están prescritos para las pacientes? Entonces, están los dos tipos que más conocemos, que es la betametasona, que viene ampollas de 4 miligramos, 12 miligramos intramusculares ahora y una segunda dosis a las 24 horas. Y la dexametasona, 6 miligramos en el momento y 4 dosis hasta completar las 48 horas de manejo. Estos medicamentos, a pesar de que yo sepa que yo no le voy a alcanzar a dar la segunda dosis porque, no sé, está en un trabajo de parto inminente, al menos la administración de una primera dosis ya está demostrado que tiene capacidad de generar algo de beneficios para el bebé. Es decir, que si, por ejemplo, es identificado una amenaza de parto pretérmino con alteraciones, con algún riesgo inminente de terminación de embarazo en un primer nivel, nos ayudan mucho a nosotros cuando llegan al tercer nivel de que ya tengan administrado la maduración fetal, porque eso nos va a ahorrar tiempo y le va a beneficiar más al bebé. Ya se ha demostrado que no existen beneficios para la administración de estos corticoides de manera adelantada. Es decir, si yo ya le di una dosis ahora y por alguna razón el bebé va a terminar en un parto antes de esas 24 horas de su segunda dosis, pues no se ha demostrado que haya beneficio de yo adelantar la segunda dosis. Realmente no tiene mayores beneficios y administrarlo o no administrarlo parece ser que no tiene mayores cambios en los desenlaces perinatales. En cuanto a nuestro caso clínico, entonces ya habiendo revisado todo esto, pues ya le das los diagnósticos de ingresos que habíamos determinado y pues las órdenes médicas van relacionadas en esos pilares, que son una paciente que hay que hospitalizar, se le deja los líquidos. Como habíamos hablado, el tocolítico no disponemos de nifedipino de corta duración, así que el médico a cargo deja el nifedipino de 30 miligramos cada 8 horas, da la orden para la administración de la segunda dosis de maduración pulmonar, teniendo en cuenta la que ya se había administrado en el sitio de remisión, inician manejo para la vaginitis con clotrimazol óvulos y le solicitan una ecografía y una cervicometría. Entonces vamos a hablar de qué es la cervicometría. Cervicometría es un estudio que se realiza a través de ecografía, en donde lo que se intenta es hacer una medición del cuello del útero. Se hacen mediciones de varios tipos, entre esos la más importante siempre será la longitud cervical, que habla como la distancia que tiene el cuello del útero entre el orificio cervical externo y el orificio cervical interno. ¿Cómo se hace? Se hace a través de ecografía, vía transvaginal, hacemos unas mediciones y esas mediciones nos proporcionan un valor. El valor nosotros lo extrapolamos de acuerdo con la edad gestacional y entre más cortico sea ese valor, pues hay mayor probabilidad de tener un parto prematuro. Esa medición lo que nos ayuda es, por ejemplo, a realizar o a prevenir que se hagan intervenciones innecesarias en mujeres que no tienen riesgo de un parto prematuro. Es decir, si yo tengo una paciente con una edad gestacional por debajo, no sé, de las 34 semanas, se realiza una cervicometría y esa cervicometría no es patológica, no tiene acortamiento cervical, pues es una paciente que no se beneficia ni de tocolítico, ni tampoco de la realización de una maduración fetal, no se beneficiaría simplemente como de la vigilancia, manejo de dolor y posiblemente será una paciente que llegará a término su embarazo sin ninguna complicación. En cuanto a los rangos normales de estas mediciones varían mucho, digamos, los documentos internacionales no hablan como de un punto de corte, hablamos que por debajo de los 25 milímetros el cuello ya empieza a tener un acortamiento significativo siempre y cuando yo hable de un embarazo menor a las 34 semanas. Cuando yo hablo de acortamiento, es más o menos como lo que sucede en esta imagen.
En la primera parte está el cuello del útero totalmente largo, formado, y miramos cómo la distancia de ese cuello del útero es relativamente pues larga, mientras que a medida que va avanzando la dilatación y va avanzando las contracciones, ese cuello uterino se va adelgazando cada vez más, se va haciendo cada vez más cortico, y con eso pues hay mayor probabilidad de un parto prematuro. Cuando yo tengo una paciente que tiene una cervicometría patológica, es decir, que tiene acortamiento cervical, una intervención que se puede hacer y que tiene ya sustento bibliográfico es el uso de la progesterona. La progesterona es un medicamento que además de considerarse relajante miometrial, es decir, que disminuye las contracciones, también inhiben las prostaglandinas, es decir, inhiben los factores inflamatorios y por lo tanto hacen que ese cuello que ya está corto no siga más procesos de acortamiento. No se puede considerar como un topolítico en realidad porque no es realmente para quitar como tal las contracciones, pero sí es un medicamento que nos va a ayudar especialmente en la paciente que tiene un cervix corto. La paciente al siguiente día, dentro de los paraclínicos que se le realizan, porque resulta que, acuérdense que llegó en horas de la noche, se le realiza una ecografía con un peso estimado fetal, un feto encefálico con un peso estimado fetal de 1.630 gramos, percentil 8, un índice de líquido amniótico en 10 centímetros, se realiza su cervicometría, tiene 14 milímetros a longitud en reposo y 11 milímetros con estrés, y un Doppler fetoplacentario normal. Entonces ahí ya tenemos que a nuestros diagnósticos irles haciendo una serie de modificaciones, entonces ya es un embarazo de 31 más 3 al siguiente día. ¿Es una amenaza de parto pretérmino? Sí, porque la paciente tuvo todo el cuadro de la amenaza de parto, pero ahorita tengo que sumarle que esa cervicometría es patológica, es decir, tiene un cuello corto y por lo tanto tiene alto riesgo de pasar a un trabajo de parto prematuro. Además de eso, por los hallazgos en la ecografía, es un feto pequeño para la edad gestacional y continúa con sus otros diagnósticos asignados desde el ingreso. Ese mismo día, siendo las 22 más 30, resulta que se acude a llamado de la paciente porque presenta o refiere intensificación del dolor. El médico de turno la revisa y la paciente tiene 5 contracciones en 10 minutos con una intensidad de 2 cruces, una duración de 40 segundos, y resulta que cuando le hace tacto vaginal, la paciente tiene una dilatación de 4 centímetros, un borramiento del 80%, tiene escaso sangrado, pero las membranas están íntegras, ya ese feto está totalmente encajado, tiene una estación de cero, es decir, que ya prácticamente está totalmente incrustado en la pelvis materna y por lo tanto esta paciente deja de ser una amenaza de parto pretérmino para convertirse en un trabajo de parto de pretérmino ya manifiesto. Entonces ahí empezamos nuevamente a preguntarnos, ¿qué más le puedo ofrecer? O sea, ya definitivamente el nifedipino, todas las estrategias que hicimos, pues ya esa paciente sin duda alguna va a terminar en un parto prematuro. ¿Qué le puedo ayudar? Y es ahí donde aparece el cuarto pilar, que es la neuroprotección fetal. Resulta que la parálisis cerebral es una de las situaciones adversas más difíciles para el manejo de pacientes prematuros y sobre todo los prematuros que están por debajo de las 32 semanas. Los bebitos que sobreviven con edades gestacionales muy tempranas tienen mayor riesgo de deficiencias, especialmente relacionadas con parálisis, con ceguera, sordera y disfunción cognitiva. La parálisis cerebral está relacionada con trastornos de movimiento, de postura, trastornos de función motora, que van a ser de diferentes magnitudes, pero que van a impactar de manera absoluta el pronóstico del bebé, pero también el contexto de esa familia, porque tiene unos costos sociales y económicos a largo plazo altísimos. Un bebé con parálisis cerebral, si ustedes tienen familiares cercanos en los cuales vivan estas situaciones en casa, son situaciones muy complicadas y por lo tanto estamos llamados a disminuir el riesgo de la parálisis. ¿Y cómo se hace? A través de la administración de sulfato de magnesio. Sulfato de magnesio está prescrito para las pacientes que están por debajo o hay un riesgo inminente de terminación del embarazo por debajo de las 32 semanas. El sulfato de magnesio lo que hace es que también disminuye el aspecto inflamatorio, pero también hace una estabilización de las membranas neuronales y con eso va a permitir que haya unas mejores expectativas de protección neural fetal.
En cuanto a lo que se ha utilizado del uso de este medicamento, tiene la misma dosis que utilizamos en el contexto de la preeclampsia severa, que es la administración de los 4 gramos de ingreso como de impregnación, y el mantenimiento que puede ser de 1 a 2 gramos hora, idealmente de 1 gramo hora es suficiente. Lo ideal es alcanzar a recibir 4 horas hasta el momento del parto. Eso es lo que se quisiera llevar del sulfato de magnesio. Apenas nace el bebé, sea por parto o por cesárea, se suspende el medicamento porque este no tiene ningún contexto materno, solamente es para beneficio fetal. En cuanto a la terminación del embarazo, cuando vaya a presentarse un parto pretérmino, pues el hecho de presentar parto pretérmino no es igual a cesárea. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ya los estudios han demostrado que las incidencias de parto y de cesárea con respecto a lesiones de parto, asfixia, muerte perinatal y hemorragia posparto son prácticamente iguales. Sin embargo, pues hay que tener muy en cuenta pues los contextos de ese prematuro, ¿no? Si te presenta, la prematurez también lleva a una presentación distóxica o si puede tener cambios a nivel de la presentación por la prematurez extrema o si de pronto la pelvis de la madre no permite también un desarrollo adecuado del trabajo de parto o si cualquiera de estas condicionantes están relacionadas con un estado fetal insatisfactorio, pues tendrá que terminarse el embarazo por vía alta. De lo contrario, si la inminencia del parto normal puede darse y hay las garantías de seguridad del mismo, se podría dar también por parto normal. En cuanto a si esa paciente no se lleva a una cesárea, el trabajo de parto podría llevarse a atención pues normal como lo hacemos en nuestra institución, con la salvedad de que siempre hay que hacerse la prevención de la infección para estreptococo del grupo B, porque recuerden que una de las causas de sepsis neonatal temprana es siempre la infección por estreptococo y la paciente que va a tener un parto por debajo de las 37 semanas siempre tiene que tener cubrimiento para estreptococo del grupo B. ¿Y cómo se hace? Especialmente con la administración de la penicilina G en dosis de 5 millones iniciales y después para la administración de 2.5 cada 4 horas hasta el momento del parto, o la que usamos usualmente dentro de nuestro contexto, que es el que más conocemos, que es la ampicilina, 2 gramos de inicio y después 1 gramo cada 4 horas hasta el momento del parto. Importante tenerlo en cuenta, por debajo de todas las 37 semanas, todo bebé debe, si va a nacer por parto normal, debe tener cubrimiento para estreptococo del grupo B. En el caso clínico de que acabamos de mencionar, entonces, la paciente realmente un embarazo de 31 semanas que cursa inicialmente con una amenaza de parto pretérmino, se le identifican todos sus factores de riesgo, una cervicometría patológica que avanza en su trabajo a un trabajo de parto prematuro y pues por causa fetal se decide terminación por vía alta. Se alcanza a hacer la realización de la neuroprotección, se coloca sulfato de magnesio, se traslada a cesárea y se realiza el procedimiento sin complicaciones. Mamá queda en hospitalización en ginecología con nosotros y el bebito pasa a cuidado neonatal para hacer su seguimiento. Básicamente ese era el enfoque que quería hacer con respecto a amenaza de parto pretérmino y parto prematuro. Atenta pues a sus preguntas y a sus aportes. Buenas noches. ¿Alguien tiene algún comentario? No veo manitos levantadas. Bueno, aquí la doctora Emily tiene la manito levantada. La escuchamos, doctora Emily. Bueno, doctora Nancy, le agradezco mucho por su presentación. Muy bien hecha esa presentación, espectacular que se hizo lo del caso clínico junto con lo de la guía de atención. Me pareció una excelente dinámica, una excelente estrategia pedagógica para todos. Le agradezco mucho, doctora, toda su colaboración. Muy amable. Muchas gracias. ¿Alguien más en la sala tiene algún comentario, alguna pregunta?
Bueno, entonces damos por finalizada la sesión del día de hoy. Les agradecemos mucho a todos los asistentes y les invitamos a desarrollar pues el link de la asistencia y de la evaluación de la capacitación. Muchas gracias y feliz noche para todos. Doctora Nancy, feliz noche y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Feliz noche.